Ya, ahí creo que hemos vuelto todos y todas y tienen permiso ya para grabar, así que vamos a partir. Disculpen las molestias. Habíamos, creo que nos habíamos quedado en la clase pasada viendo, revisamos las características, creo que esto lo revisamos con harto detalle. Vimos las clasificaciones, ¿cierto? Nos detuvimos en analizar algunas que tienen que ver con las que son realizadas por las partes, ¿cierto? También por terceros. Quizás las más relevantes, en todo caso, van a ser estas últimas, que son los actos jurídicos procesales realizados en particular por el parte del tribunal, dentro de los cuales vamos a encontrar que el más relevante o los más relevantes son las resoluciones judiciales por la importancia que tienen en el proceso. Y así, a modo preliminar, simplemente mencionamos algunas clasificaciones, ¿cierto? Si es que son resoluciones emanadas de tribunales nacionales o extranjeros, si es que son tribunales ordinarios, especiales o arbitrales, la naturaleza de la resolución, que quizás la clasificación más importante, y vamos a ver que va a tener especialmente relevancia para efectos de el tipo de recursos que va a proceder respecto a una resolución judicial, y así distinguimos entre las sentencias definitivas, las sentencias interlocutoras de primer y segundo grado, los autos y los decretos, ¿ya? Y también para efectos de recursos va a ser súper relevante que desde ya vayamos eh, interiorizando, ¿cierto?, que los distintos procedimientos se pueden verificar tanto en única instancia, primera instancia o segunda instancia, ¿ya? Dependiendo, y de eso va a depender en definitiva la procedencia de recursos o no. Así, por ejemplo, una sentencia que es dictada por parte de un tribunal en un procedimiento que se tramita solamente en única instancia, eso va a significar necesariamente que no va a proceder el recurso de apelación, y por lo tanto todo va a quedarse en esa única instancia. Por eso es única instancia. Nunca va a existir una segunda o una instancia ulterior, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en primera instancia, que, como el nombre lo indica, supone desde ya que podría existir una segunda instancia y por lo tanto es procedente el recurso de apelación, ¿no? Mientras que en las resoluciones de segunda instancia, como ya procedió el recurso de apelación respecto de las resoluciones de primera, en segunda instancia ya no procede el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. Quizás eso es lo más relevante, pero lo vamos a ver con mucho más detalle en el curso dedicado a recursos, ¿ya? Creo que eso hayamos quedado y empezamos a ver los requisitos de existencia y validez, ¿cierto? Aquí hablamos de la voluntad y sus vicios, empezamos a hablar de la capacidad procesal, el objeto, la causa y la solemnidad, ¿cierto? También revisamos que en general en materia procesal no se habla mucho del objeto ni de la causa, pero ustedes en sus manuales van a poder encontrar algunas referencias a estas materias, un poco de su traducción procesal, y decimos que el objeto en el fondo va a ser nada más ni nada menos que el petitorio, lo que se pide por principalmente las partes o los terceros, ¿ya? En ese sentido, lo que se solicita al tribunal también tiene que cumplir con los mismos requisitos eh, para que el objeto sea considerado lícito en nuestro ordenamiento jurídico, ¿cierto? Tiene que ser real, determinado, lícito, no contrario a la moral, las buenas costumbres ni el orden público, ¿ya? Y la causa también, bueno, tiene que cumplir con los mismos requisitos que se establecen en materia civil, ¿cierto? Para que la causa sea válida. Eh, y aquí es más confuso entenderla, pero en el fondo la causa de pedir, ¿cierto? La causa de pedir en materia procesal no es otra cosa sino que el interés que tienen las partes o los terceros en acudir a un tribunal, ¿ya? Y en el fondo ese interés puede ser variado, ¿cierto? El interés del demandante, por supuesto, va a ser la satisfacción de su pretensión en juicio, mientras que el interés de quien contesta la demanda va a ser, por supuesto, defender los intereses de su parte, eh, y que en definitiva la demanda no prospere. También pueden haber intereses de terceros, ¿cierto? Que también sean distintos a los de las partes, y así, etcétera, respecto de los otros tipos de actos jurídicos procesales, ¿ya? Y en cuanto a las solemnidades, también en un segundito, súper. Respecto a las solemnidades, también hemos mencionado en reiteradas oportunidades que los actos jurídicos procesales, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, eh,
aquí se caracterizan por ser esencialmente solemnes, ¿ya? La mayoría de los actos procesales exigen, por parte de la ley, ¿cierto?, el cumplimiento de una serie de requisitos sin los cuales ese acto jurídico procesal va a poder ser objeto de algún tipo eh, de sanción de ineficacia, que es lo que vamos a ver precisamente ahora, ¿ya? Y dentro de las sanciones de ineficacia, podemos distinguir estas cuatro, ¿cierto? La inexistencia, que bueno, no sé si con quién tuvieron clases de civil, ¿con quién tuvieron clases de civil, si se puede saber? La profesora Catherine. Y la profesora le está a favor, en contra de la teoría de la inexistencia, no sé, hay como eh, discusión siempre. O sea, hay dos profesores, que el profesor Reinaldo Cuadra y la profesora Catherine. Al ¿Ya? menos la profesora Catherine parece que como que sí y como que no. Como que nos decía que el código no la reconoce tal cual, pero sí nos la pasó así como si Perfecto. estuviera. Ya la conocen, que es lo importante, súper. Eso es lo importante. Sí, pues en general, bueno, ahí siempre hay discusión. En general, los autores que apoyan la existencia de una teoría de la inexistencia, la existencia de la inexistencia, eh, por el tipo de argumentos que utilizan, ¿cierto? A mí siempre me decían, porque yo, bueno, estudié en la Chile y siempre nos decían que estas teorías venían de gente de la Católica, ¿no? Con un tono peyorativo. La verdad es que no sé si valga la pena el tono peyorativo, pero independiente de la discusión que ustedes pueden resolver, ¿cierto? Y ustedes pueden analizar, la verdad es que tiene importancia principalmente por los efectos que tiene entender que puedan faltar algún tipo de requisitos de existencia del acto jurídico, diferentes a los de su validez, ¿ya? Por lo tanto, lo vamos a analizar de todas maneras acá, porque vamos a ver que los efectos en materia procesal son especialmente relevantes, ¿ya? También está, por supuesto, la nulidad, que es quizás la sanción de ineficacia más relevante y que está especialmente regulada. Eh, También existe como sanción la inoponibilidad y la preclusión, que los vamos a ver a continuación, ¿ya? En cuanto a la inexistencia, eh, como bien saben, es una sanción que está establecida en el ordenamiento jurídico, no de manera expresa, pero se ha entendido por la doctrina y la jurisprudencia que sí, eh, ante la omisión por parte de, ya sea la parte, el tribunal o un tercero, de alguno de los requisitos de existencia del acto jurídico, ¿ya? Y en el caso del acto jurídico procesal, este se puede dar ya sea porque hay falta de jurisdicción, es decir, derechamente no es un tribunal el que resuelve el asunto, ¿no? ¿A quién se le ocurre un caso en que no sea un tribunal el que resuelve un asunto? O un tribunal que ejerza jurisdicción, que en el fondo se define por lo mismo, ¿cierto? Por el ejercicio de la jurisdicción del tribunal. ¿A alguien se le ocurre algún caso? ¿No? ¿Como el arbitraje, profe? Es que el arbitraje se ejerce jurisdicción, más allá que no cumpla todas las, tiene todos ejerza todos los elementos de la jurisdicción, sí ejerce jurisdicción. Eh, Acusaciones constitucionales de ministros, mm, es complejo, porque yo diría que en el fondo sí están ejerciendo, pero es discutible. Autotutela podría ser, pero pensemos en un tercero que resuelve un conflicto sin ejercer jurisdicción. ¿Se le ocurre algún caso? Estos que salen en la tele, ¿lo han visto? Por ejemplo, eh, la mediación. Sí, la mediación podría ser un ejemplo, pero estoy pensando, por ejemplo, en esta gente que pretende, ¿cierto? Que pretende o da la impresión de estar resolviendo un asunto con jurisdicción. Como por ejemplo estos programas en la tele, ¿cierto? Que resuelven divorcio y problemas de alimentos muchas veces, sin tener la jurisdicción para hacerlo, ¿verdad? Como la doctora Polo, y qué sé yo, hay varios que han salido también en el último tiempo.
O también pasa mucho que en las universidades a veces también que Carmen Gloria no tiene jurisdicción. No sé, depende del caso, porque hay casos en los que podríamos pensar que hay materias que son sometidas a arbitraje. La verdad es que no tengo idea cómo funcionan esos programas, pero por las materias que ven, que son muchas veces de familia, mi impresión es que estas personas no son ni arbitraje, ni por supuesto tampoco son jurisdicción, porque no son un tribunal, ¿ya? Y lo más probable es que sea solo show, ¿ya? Pero en el fondo hacen la apariencia, ¿cierto? Dan la apariencia de que están resolviendo un asunto de relevancia jurídica, ¿ya? Y eso es lo que quiero decir. Entonces, el tema es que, por ejemplo, una resolución dictada por la doctora Polo o Carmen Gloria, ¿cierto? No ejerce jurisdicción y por lo tanto su sentencia definitiva, para efectos del acto jurídico procesal, es inexistente, ¿no? Es inexistente. Lo mismo, por ejemplo, ocurriría si es que o se realizan actos jurídicos procesales sin que se haya dado inicio al proceso, y vamos a ver que más adelante que el proceso se inicie una vez que se notifique la demanda. Ahí también podrían dar pie a que las actuaciones procesales que se den con posterioridad, la verdad es que como no se ha trabado el proceso, eh, sean inexistentes, o sean consideradas como inexistentes, y, eh, y también cuando una persona se haga pasar por una parte sin serlo, ¿cierto? Entendiendo que estaríamos en presencia de una ausencia de esta, ¿ya? Y por lo tanto también todas las actuaciones procesales que ésta realice serían inexistentes, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos y por qué es tan importante distinguirlo de la nulidad en este caso, ¿cierto? Es que si se dicta una resolución judicial, una sentencia definitiva, en un proceso que no es proceso, en un proceso que no por parte de un tribunal que, por ejemplo, no ejerce jurisdicción, la verdad es que esa sentencia nunca va a tener la fuerza de cosa juzgada, ¿ya? Y por lo tanto, solamente estaríamos en presencia de una apariencia de una resolución judicial respecto de la cual no va a ser necesario, el ordenamiento jurídico considera que no va a ser necesario realizar ningún tipo de actuación dentro de ese, entre comillas, proceso, porque no existe. Por lo tanto, no va a ser necesario impugnarlo a través de algún mecanismo regulado en el Código de Procedimiento Civil, ¿ya? Porque no existe, ¿ya? Por lo tanto, eh, no hay obligación de nadie respecto de pronunciarse sobre la inexistencia, y la inexistencia existe, se produce simplemente por el hecho de que se omitió algún tipo de requisito de existencia del acto jurídico procesal, por lo tanto no es necesario que un tribunal se pronuncie para que ésta sea declarada. Por lo mismo tampoco existe un plazo para poder alegar la inexistencia o hacerla valer ante algún tribunal. Eh, por lo mismo, el tiempo no va a sanear el vicio de inexistencia, ni tampoco las partes van a poder ratificar, ni convalidar entonces el vicio de inexistencia que afecta el acto jurídico procesal, ¿ya? Eh, y lo mismo que le señalaba, entonces el acto inexistente no requiere ser invalidado por parte de algún tribunal para que se entienda que ese acto no existió, ¿ya? A diferencia de lo que vamos a ver ocurre con las otras sanciones procesales que vamos a revisar, ¿ya? Y por eso es tan relevante, pero es raro que se dé esto, ¿ya? Sin perjuicio de esos casos que les comentaba. Ya, otros casos que podemos ver, no sé, yo me acuerdo que en la universidad, eh, creo que algo les había comentado en unas clases anteriores, el, eh, a veces hay organizaciones de estudiantes, ¿cierto?, que eh, tienen quizás orgánicas internas en virtud de las cuales pueden, entre comillas, hacer algún tipo de proceso y resolver, por ejemplo, algún tipo de cosa, perdón, algún tipo de sanción respecto a alguno de sus miembros, ¿cierto? Ejerciendo algún tipo de jurisdicción, ¿ya? Eh, y como esos organismos, la verdad es que no están reconocidos por la ley y no ejercen ningún tipo de jurisdicción reconocida, ese tipo de sanciones que podrían ser aplicadas sin estar reconocidas por los ordenamientos jurídicos, por ejemplo, también carecerían de jurisdicción y por lo tanto serían actos jurídicos procesales inexistentes, ¿no? Solamente por mencionarle algún ejemplo.
La nulidad, en cambio, se verifica ante la omisión o el incumplimiento de algunos de los requisitos de validez del acto jurídico procesal, ¿cierto? Aquí ya no estamos en presencia de de la falta de un requisito de existencia, sino más bien de un requisito de validez para que el acto jurídico procesal surta plenos efectos. Nayeret pregunta si le puede decir a su mamá que la sanción es inexistente por no tener jurisdicción. Arriesgada a jugar, arriesgada a jugar. Sí. Yo no me atrevería. Estoy en la casa de mis papás, así que no me atrevería a hacerlo. No. La nulidad en materia procesal ha sido abordada y tratada por la doctrina principalmente a partir de lo que señalan los artículos 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, que aquí los copio para efectos de revisarlos con ustedes en clase. El artículo 83 señala que la nulidad procesal va a poder ser declarada, ¿cierto?, de oficio a petición de parte en los casos en que la ley expresamente lo disponga, y en todos aquellos en que exista un vicio que irrogue a alguna de las partes un perjuicio reparable solo con la declaración de nulidad. ¿Ya? Ahí establece que la nulidad solamente se va a poder impetrar dentro de 5 días, ¿cierto?, contados desde que aparezca o se acredite que quien deba reclamar la nulidad tuvo conocimiento del vicio, a menos que se trate de la incompetencia absoluta del tribunal. La parte que originaba el vicio o concurrió a su materialización o que ha convalidado tácito expresamente el acto nulo no podrá demandar la nulidad. La declaración de nulidad de un acto no importa la nulidad de todo logrado. El tribunal, al declarar la nulidad, deberá establecer precisamente cuáles actos van a quedar nulos en razón de su conexión con el acto anulado. Y asimismo, me salté el 84, pero no importa. De esta pequeña definición, que en realidad no es una definición, sino que es la regulación que hace propiamente tal el código a propósito de la nulidad, podemos sacar una serie de características. Primero, que el artículo 83 y siguientes del Código de Procedimiento Civil exigen que para poder declarar la nulidad o para siquiera poder alegarla, ¿cierto?, debemos contar con algún tipo de causal, ¿ya? Puesto que la ley dice que es cuando proceda conforme a la ley, ¿ya? Y si ven el artículo 83, me quedo más atrás, el artículo 83, ¿cierto?, señala en los casos en los que la ley expresamente lo dispone, ¿ya? No sé si aquí puedo marcar. A ver, un segundito. Listo. Yo descubrí que ustedes también pueden marcar cosas, es medio raro. ¿Y dónde puedo marcar? Bueno, en fin. Antes podía, ya no puedo. Pero está acá, ¿cierto? En los casos en los que la ley expresamente lo disponga. Por lo tanto, y en todos aquellos casos en que existe un vicio que irrogue alguna parte de un perjuicio reparable, esa exige, por una parte, que sea una causal específica que esté expresamente señalada en la ley, y además vamos a ver que también existe que el vicio no solamente esté establecido en la ley, sino que además tiene que generar un perjuicio que sea reparable solamente con la declaración de nulidad, ¿ya? Las causales de nulidad, para marcar, creo que tiene permitido la configuración de la Ya, creo que eso ya no lo hice, creo que es muy tarde para hacerlo, pero para la próxima clase lo veré, ¿ya? Gracias a Génesis. Las causales establecidas en la ley pueden ser tanto genéricas como específicas, ¿ya? Vamos a ver esto generar, especialmente a propósito de los recursos, ¿ya? Los grandes recursos de nulidad que existen, o que se entienden que buscan anular una resolución judicial, son en materia civil el recurso de casación, tanto en la forma como en el fondo, y en materia procesal penal, por supuesto, el recurso de nulidad, como dice su nombre, ¿ya? También en materia laboral existe el recurso de nulidad, en familia lo desconozco. Y tanto en todos esos ámbitos existen tanto causales genéricas, ¿cierto?, que en general se refiere simplemente a la ley cuando exista algún vicio respecto a la validez de la resolución o qué sé yo, pero también existen causales específicas, que es cuando
expresamente la ley dispone cuando estamos en presencia de algún tipo de vicio, por ejemplo, cuando se omite algún requisito de la sentencia definitiva, por ejemplo, cuando la resolución es dictada por un tribunal que no es competente, ¿ya? Y así hay una serie de situaciones que están comprendidas principalmente a propósito del recurso de casación en la forma y en el recurso de nulidad en materia procesal penal, que son causales específicas las cuales va a proceder el recurso de nulidad. Y la genérica, bueno, en materia procesal penal es bastante clara, porque cuando, por ejemplo, se incurre en algún tipo de infracción a cualquier garantía o derecho fundamental reconocidos en la ley, o en la Constitución Política de la República, o en los tratados internacionales ratificados por Chile. Por lo tanto, es súper ultra mega genérica, ¿ya? Pero es importante de ella, en todo caso, que sepan que esas son las posibilidades, pero siempre tiene que estar establecido en la ley. Si no está establecido en la ley, no se va a poder alegar la nulidad, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en materia civil, ¿cierto? Donde podemos clasificar dependiendo de, dependiendo de las causales por las cuales se puede alegar, ¿cierto? Porque vamos a ver que los efectos son iguales en materia civil, pero no podemos clasificarlos entre nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿ya? Lo único que podemos distinguir, pero que la verdad no es una distinción propiamente tal de la nulidad, es entre la nulidad y la anulabilidad, ¿ya? Siendo la anulabilidad, que me cuesta decirlo, eh, se refiere no tanto a la nulidad de un acto jurídico procesal por la infracción de una norma procesal de orden público, sino más bien por la infracción de una norma de orden privado, es decir, todas aquellas que las partes, en virtud de la autonomía de la voluntad, sí podían modificar, que infringieron, ¿cierto? Pero que tácitamente sí se podían convalidar por la otra parte, ¿ya? Así, por ejemplo, la prórroga de la competencia es si es que se hace, ¿cierto?, por una de las partes, por el demandante, ¿cierto?, que presenta su demanda ante un tribunal naturalmente no competente, pero esa prórroga de competencia no se convalida por el demandante, quien alega, ¿cierto?, la incompetencia del tribunal. Entonces ahí estamos hablando más bien de una anulabilidad de esa prórroga o ese intento de prórroga de competencia, ¿no? Y por lo tanto, la demanda va a tener que ser puesta a conocimiento del tribunal, que es naturalmente competente, ¿ya? Por eso esa distinción, pero la verdad es que ahí no estamos en presencia de una nulidad propiamente tal, sino que lo que ha dicho la doctrina es que es una, comillas, anulabilidad del acto jurídico procesal, ¿no? Pero, pero lo importante es que no sería clasificable la nulidad en ese sentido. En cuanto a los efectos y los alcances de la nulidad, esta solamente se va a verificar respecto de los actos que se den dentro del proceso, ¿ya? Por supuesto que no se verifica respecto de actos que existan fuera del proceso que se está tramitando, ¿cierto? Y por regla general también vamos a ver que solamente van a afectar al acto que está viciado por algún tipo de vicio de validez, ¿ya? Solo eventualmente, y como bien veíamos en el artículo 83, solo eventualmente, y cuando se trate de actuaciones procesales que estén vinculadas o conectadas de alguna manera con el acto originario que está viciado, ¿cierto? El tribunal también va a tener que pronunciarse respecto a la subsistencia o no de esas actuaciones posteriores, ¿ya? Y así quizá el ejemplo más claro respecto de actos que están estrechamente vinculados con un acto jurídico procesal viciado, tiene que ver con la notificación, ¿ya? Nosotros hacemos una notificación que está viciada y que en definitiva va a poder ser declarada nula. Lo más probable es que todas las actuaciones jurídicas procesales que se verifiquen con posterioridad a una notificación nula también tengan que ser declaradas por el tribunal, naturalmente, nulo, ¿cierto? Para poder volver el proceso al estado anterior a esa notificación inválida, ¿cierto? Porque en definitiva no hubo un emplazamiento válido respecto de la resolución que permitía avanzar en ese proceso. No sé si eso queda claro, pero lo normal en todo caso es que si existe algún vicio respecto de un acto jurídico procesal, sus efectos, los efectos de esa declaración solamente alcancen a ese acto jurídico procesal, a menos que exista algún tipo de conexión con otros actos que también tengan que ser declarados como nulos para que tenga sentido la declaración de nulidad.
Ahí Nayaret pregunta si es que la anulabilidad sería distinta de la inaplicabilidad que se vio el semestre pasado. No recuerdo qué inaplicabilidad vimos el semestre pasado. No sé si me puedes recordar, Nayaret. O sea, es que era para un caso de una prueba, la verdad, que se había declarado como esa inaplicabilidad que llega un momento en que cualquier persona la puede pedir, una vez del recurso, una vez declarada inaplicable, cualquier persona puede ir y puede declararla inexistente. A eso me refiero. ¿Te refieres a lo que conoce el Tribunal Constitucional? Sí, Sí, no, es completamente distinto. Claro, la- el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es un, es un tipo de acción, ¿cierto?, que se somete a conocimiento del Tribunal Constitucional, pero tiene como efecto declarar, en un caso concreto, más que declarar, es que es requerirle al Tribunal Constitucional que se declare a propósito de la inconstitucionalidad de la aplicación de una norma de rango legal en un proceso determinado, ¿ya? Eh, pero eso afecta a la constitucionalidad de la norma, ¿ya? No, no tiene que ver con el acto jurídico procesal como lo que estamos revisando ahora. No sé si te queda más claro. Súper. Gracias, Nayaret. Eh, claro, y a diferencia de lo que vimos a propósito de la inexistencia, la nulidad sí requiere una resolución judicial en la que el tribunal declare la nulidad del acto, ¿ya? Y de todos los actos que quieran en definitiva anular. También a diferencia de la inexistencia, el vicio de nulidad puede ser saneable, ¿cierto? Puede ser saneable ya sea por las partes, porque lo convaliden ya sea expresa o tácitamente, ¿cierto? Expresamente señalando que están de acuerdo con que el proceso siga su curso sin ningún problema, que no es lo común, eh, o tácitamente, ¿cierto?, no haciendo valer en definitiva la nulidad del acto en la oportunidad procesal correspondiente, ¿cierto? Vimos que la nulidad en general tiene un plazo de 5 días para poder ser alegada, y bueno, también la nulidad se puede alegar a través de otra serie de recursos, pero también tienen plazos específicos. Y si no se alega, dentro de ese plazo y dentro de esa oportunidad procesal que tienen las partes, se va a entender que tácitamente entonces van a sanear el acto jurídico procesal con algún vicio de validez, ¿ya? Y por supuesto, por el paso del tiempo, se va a entender también que pueden sanearse este tipo de actos, ¿ya? Vimos, ¿cierto?, también, de esto de suma importancia, y guárdenselo bien, la nulidad, ¿cierto?, te lo mencioné al principio, la nulidad no procede solamente cuando concurre alguna causal legal, ¿ya? Y esto sino que también exige la ley que exista un perjuicio, ¿ya? Que el acto jurídico procesal nulo, o que incurra en alguna de las causales legales, genere algún tipo de perjuicio en la parte que lo está alegando, ¿ya? Eh, y en virtud de este requisito del artículo 83 es que la Corte Suprema, principalmente conociendo de, como les decía, recursos de casación, en la forma, en el fondo, y también lo que me toca revisar a mí, ciertos recursos de nulidad en materia procesal penal, ha tenido la oportunidad de pronunciarse en muchas oportunidades y con bastante profundidad a propósito de lo que se conoce como el principio de trascendencia, ¿ya? Es decir, no basta con que esté viciada una actuación dentro del proceso, ¿ya?, en virtud de una causa legal, sino que además esa actuación viciada tiene que generar un perjuicio real que en definitiva merme los derechos y las garantías que están establecidas respecto de esa parte en el proceso. Así, por ejemplo, al menos en materia procesal penal, lo que me tocó mucho ver el año pasado y este año también, por supuesto, fueron muchos recursos de nulidad a propósito de actuaciones, perdón, de recursos de nulidad promovidos por las defensas respecto de la realización de juicios a través de Zoom. En los que ellos alegaban, ¿cierto?, que se infringirían normas relativas al debido proceso, al derecho a defensa, ¿cierto?, que a los principios que rigen el proceso penal, ¿cierto?, que tiene que regir la inmediación, que se ve mermada, ¿cierto?, por la
por la falta de comunicación que podría existir en principio con su defendido, con la inmediación que pueda tener el tribunal con los medios de prueba, etcétera, qué sé yo. Pero siempre en términos muy abstractos, ¿cierto? En términos muy abstractos son generalmente esos recursos de nulidad presentados por la defensa. Y lo que ha dicho la Corte Suprema en reiteradas oportunidades respecto a este punto, en particular respecto al tema Zoom, es que no basta, ¿cierto?, con alegar eventuales vicios que se podrían haber generado, sino que es necesario acreditar por parte de quien alega la nulidad que esta actuación, es decir, el desarrollo de esta audiencia a través de videoconferencia, ha generado un perjuicio específico que ha afectado de alguna manera concreta las garantías o los derechos que están reconocidos a esas partes, ¿ya? Y por lo tanto, al no poderse acreditar por parte de esa defensa algún problema concreto, ¿cierto? Por las alegaciones generalmente en abstracto que hacían las defensas respecto a este punto, es que generalmente la Corte Suprema se pronunciaba rechazando los recursos de nulidad sobre este punto, alegando principalmente el principio de trascendencia, ¿no? Así que esto es relevante, como les digo, no solamente a propósito de la nulidad civil, sino que en general, por regla general, en todo tipo de recursos en los cuales se alegue la nulidad del acto, puesto que esta regla del artículo 83 tiene alcances generales para todo tipo de actuación, perdón, para todo tipo de alegato en materia de nulidad, ¿ya? Por eso es importante que lo tengan siempre presente. Y finalmente, como les comentaba, existen varios mecanismos a través de los cuales el ordenamiento jurídico permite que las partes puedan alegar, no solamente las partes, vamos, que también el tribunal puede hacerlo, pero en virtud del cual se podría alegar la nulidad, ¿cierto? Es tan importante la nulidad, ¿cierto?, que el mismo ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de que sea declarado de oficio por parte del tribunal, ¿cierto? Hemos visto que uno de los principios generales en materia civil tiene que ver con el principio dispositivo, esto es la actuación de partes generalmente en materia civil, que aquí tiene una excepción, ¿cierto?, donde se permite al tribunal, en definitiva, poder anular de oficio las actuaciones judiciales que se verifiquen con algún vicio de nulidad. También les comentaba, ¿cierto?, de parte, el principal recurso tiene que ver con la casación en la forma y en el fondo en materia civil, que también vamos a ver, por supuesto, más adelante, que no solamente puede ser interpuesto por la parte afectada, sino que también de oficio el tribunal podría pronunciarse respecto de algún vicio de nulidad comprendido en algún recurso de casación en la forma y en el fondo, ¿no? Y también es súper interesante esto, porque independiente que una de las partes haya alegado o no un vicio de nulidad, el tribunal, conociendo el recurso, podría pronunciarse aún así respecto de algún tipo de vicio de nulidad que no haya sido alegado por las partes oportunamente. El mecanismo más genérico, ¿cierto?, que es el que está establecido en materia de disposiciones comunes que estamos analizando ahora, que es el del artículo 83 y siguientes del Código, es el incidente de nulidad, ¿ya?, que es el que vimos que se puede alegar dentro del 5.º día desde que se toma conocimiento del vicio del acto jurídico. También pueden ser entendidas como un mecanismo para impugnar algún vicio de la sentencia, ¿cierto? Las excepciones dilatorias, que vamos a ver que están reguladas en el artículo 303 del Código y que tienen como propósito especialmente, y de manera súper específica, hacer valer ante el tribunal y antes de contestar la demanda, cualquiera de los vicios que están expresamente señalados en la ley, ¿cierto?, que en definitiva harían inválida la presentación de esa demanda, ¿no? Y por lo tanto harían necesario volver a presentarla, esta vez de manera correcta y adecuándose a los requisitos legales, ¿no? Y también podríamos decir que el recurso de revisión, que es un recurso bastante extraordinario y también procede respecto de causales bastante específicas, también busca hacer valer la nulidad del obrado cuando existe algún tipo de vicio que esté ahí especialmente señalado, ¿ya? Pero que son vicios más o menos serios, que tienen que ver cuando ha existido prevaricación judicial, o algún tipo de mala fe en alguna de las partes, etc., ¿no? Y que en definitiva lo que busca es
declarar la nulidad de esa sentencia definitiva alcanzada a través de algún vicio. ¿Ya? ¿Alguna duda respecto a la nulidad? Y avanzamos con las últimas sanciones. Y a ver si alcanzamos a adelantar algo de lo que tenía previsto para esta clase. Súper. La inoponibilidad también es una sanción que está reconocida o se reconoce en materia procesal, que es cuando estamos en presencia de un acto que es perfectamente válido, y por supuesto también cumple con todos los requisitos de existencia, pero no va a ser posible oponer, por eso se llama inoponibilidad, no va a ser posible oponer los efectos que produce ese acto jurídico respecto de terceros, ¿ya? Es decir, va a producir todos sus efectos respecto de las partes en el proceso, pero no va a ser posible extender sus efectos respecto de terceros ajenos al proceso, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en materia de nulidad o de inexistencia, el, el, la ineficacia no es respecto del acto mismo, sino que es respecto de los efectos que tiene el acto, y en particular los efectos que tiene respecto de, como les decía, terceros, ¿ya? Para poder hacer valer la inoponibilidad, por supuesto, tiene que ser alegada por alguno de estos terceros que se sienta afectado por ella, y cuando, por supuesto, esta resolución judicial o este acto jurídico en general sea hecho valer por alguna de las partes. Lo normal es que dentro del proceso, como estamos hablando en general en materia procesal, lo normal es que la inoponibilidad tenga que se haga valer, ¿cierto?, dentro del proceso por parte del tercero, ya sea como una excepción o como una defensa. No hay plazo en general para poder interponerla, es decir, mientras se esté intentando hacer valer este acto en contra de un tercero, se va a poder hacer efectiva la posibilidad de solicitar su inoponibilidad, al igual que la nulidad también va a poder ser ratificada los efectos en todo caso por el tercero, que así quiera hacerlo, ¿cierto? Sin perjuicio de que ese acto, por ejemplo, sea inoponible conforme a la ley, igual va a poder ser ratificado sus efectos por parte del tercero. Sin perjuicio de eso, como no hay plazo para reclamarla, por lo mismo tampoco el paso del tiempo va a permitir convalidar o validar los efectos que va a producir respecto de este tercero. ¿Ya? Quizás lo más explícito, el ejemplo más concreto de posibilidad de solicitar inoponibilidad de actos, son los que ocurren en el procedimiento ejecutivo, ¿ya? En el procedimiento ejecutivo, sí que mira, vuelvo al tiro. En el procedimiento ejecutivo se establece expresamente en la ley una serie de excepciones que pueden interponer terceros dentro del proceso, que son las conocidas como las tercerías, ¿ya? Que, como bien dice su nombre, tercerías, ¿cierto?, son interpuestas esencialmente por terceros, respecto a los cuales se quiere hacer valer el mandamiento de ejecución, embargo, o la sentencia ejecutiva en su caso, ¿ya? Es decir, se le quiere ejecutar algún tipo de bien y por lo tanto estas personas pueden hacer valer algún tipo de tercería, sea de dominio, de posesión, etcétera, ¿cierto? Que buscan hacer ver al tribunal que en definitiva estos no se pueden ver afectados por la ejecución de los bienes que se está solicitando en ese juicio, puesto que los bienes no le pertenecen en realidad al deudor, sino que le pertenecen a un tercero, en este caso el que está intentando la tercería, ¿cierto?, por efectos de que no sea embargado ni sean ejecutados sus bienes, ¿ya? Por supuesto, el procedimiento ejecutivo lo vamos a ver con mucho más detalle el semestre que viene, pero solamente para adelantarle un caso quizás más explícito en el que un tercero puede hacer valer la inoponibilidad de una resolución judicial, en este caso la sentencia ejecutiva, eh, por, eh, por determinadas causales legales, ¿no? Camila, preguntaste que no te quedó claro en qué sentido no alcanzaría al tercero si es que puede solicitarla. No me quedó claro tu pregunta. A ver, ¿en qué sentido no alcanzaría el tercero si es que puede solicitarlo?
Camila, ¿estás por ahí? Si me puedes... Sí, profe. Es que usted había mencionado de que no produce efectos respecto a terceros. Entonces usted después mencionó de que sí podían solicitarla a ellos. Entonces no me queda como muy claro en qué sentido no produciría efectos respecto a los terceros. Y claro, en principio el acto va a producir efectos respecto a terceros. Por eso es importante que los terceros, cuando se verifique alguna de las causales legales en virtud de las cuales no va a ser oponible ese acto, lo soliciten. Pero siempre va a ser a solicitud del tercero. No sé si ahí queda más claro. O sea, tiene que solicitar la inoponibilidad. Si es que no la solicita, ese acto jurídico procesal va a surtir todos sus efectos normalmente, incluso sobre el tercero, aunque legalmente no debiera ser, porque tiene que ser alegado. Eso es lo que me quería referir. No sé si ahí quedó más claro o si tu duda era respecto a otra cosa. No, profe, sí. Ahí me quedó más claro. Y el tiempo no sanea esta acción, ¿cierto? Exactamente, y precisamente porque no existe un plazo para poder solicitar la inoponibilidad. ¿Ya? Ahora, Muchas gracias. igual va a haber una oportunidad en todo caso. Por ejemplo, respecto a las tercerías, o sea, si es que a mí ya me embargaron y me ejecutaron los bienes, la verdad es que ya no tiene sentido ejercer ningún tipo de inoponibilidad respecto de esa sentencia, porque ya perdí, ¿cierto? Esos bienes ya no son míos en definitiva. Por lo tanto, la verdad es que más que un plazo, dentro del proceso lo que hay es una oportunidad. O sea, una vez que ya se verifican los efectos, eh, no hay vuelta atrás. ¿Ya? Y finalmente la preclusión, la inoponibilidad siempre se pide, sí, Soledad, siempre se tiene que pedir la inoponibilidad. No va a surtir, porque generalmente en el proceso piensan que el tercero no existe por regla general. ¿No? En el proceso siempre vamos a estar en presencia de las partes y el tribunal, que van a estar ahí, y el tribunal por regla general no va a tener idea de la existencia de terceros que puedan tener algún tipo de interés en que algún acto jurídico no sea oponible a ello. ¿Ya? Por lo tanto, para que el tribunal tenga conocimiento, va a tener que ser solicitado por esto. ¿Ya? Eso es lo relevante, y por eso en todo caso tiene sentido que tenga que ser solicitada siempre. ¿Ya? Así que efectivamente. Para tercero en específico, sí, Claudio. La inoponibilidad solamente respecto de los efectos que pueda surtir un acto jurídico procesal respecto a un tercero específico, que es el afectado por esa resolución. ¿No? Y por lo mismo es esa persona la que tiene que solicitar ante el tribunal que ese acto sea inoponible. Así que sí, no es con efecto general. Bien, y finalmente, la preclusión, ¿cierto? Que es entendida también como una sanción general de ineficacia que tiene que ver con la pérdida o la extinción de una facultad procesal que se puede producir por distintas razones. La más, quizás, obvia es por ya haberse ejercido la facultad. ¿Ya? Es decir, si yo contesté una demanda y la contesté muy mal, por ejemplo, no puedo volver a contestarla, esta vez bien, ¿cierto? Pero es bastante evidente, no sé si queda claro el hecho de que uno ya pierde la oportunidad de contestar la demanda si es que ya la contestó. ¿Cierto? Creo que es como de perogrullo. Pero no es tan evidente desde el punto de vista procesal, porque en el fondo, si yo me vi muy apremiado, no sé, me acordé a última hora que tenía que contestar la demanda el último día del plazo, e hice una contestación ordinaria, no voy a poder, por supuesto, por haber ejercido ya este derecho, no voy a poder con posterioridad arreglar la demanda y contestarla nuevamente, ¿no? Porque ya ejercí ese derecho. Por lo tanto, por supuesto, ustedes tienen que preocuparse, ¿cierto?, que cada una de las actuaciones que ustedes realicen dentro del proceso, ojalá sean lo más completas, ¿cierto?, y correctas posible. Una segunda posibilidad es que, habiendo tenido la oportunidad procesal para realizar algún tipo de actuación, esta no se haya realizado dentro de esa oportunidad. ¿Ya? Y dentro de las oportunidades procesales, quizás lo más relevante es el plazo, que vamos a ver que en materia procesal, por supuesto, existen muchos plazos, y cuando yo no ejerzo un derecho dentro de un plazo establecido en la ley en materia procesal, ¿cierto?, pierdo la oportunidad de hacer valer ese derecho, o en definitiva presentar un acto jurídico procesal
que pueda ser relevante. Esto, bueno, tiene sentido para todo tipo de actuaciones. Quizás las más relevantes, bueno, por supuesto, es la contestación de la demanda, la interposición de recursos, que si no los presento dentro del plazo, jodí, ¿cierto? Y por ejemplo, por mucho que una sentencia sea muy mala, e incurra en errores garrafales, si es que yo dejo pasar el plazo y no apelo, esta sentencia definitiva, en definitiva, va a producir, va a quedar firme de ejecutoría y va a producir todos sus efectos, ¿no? También, ¿cierto? Existe, o se ha entendido que también habría una preclusión del derecho de presentar algunas actuaciones jurídicas, procesales, ¿cierto? Cuando se realicen actos que son incompatibles unos con otros, ¿ya? Así, por ejemplo, lo que vimos el semestre pasado a propósito de la inhibitoria y la declinatoria de competencia. Yo no puedo solicitar conjuntamente ambos incidentes, ¿ya? Yo no puedo solicitar al mismo tiempo al tribunal que está conociendo el asunto que se decline y al mismo tiempo que le solicite al otro tribunal que yo creo competente que le solicite la inhibición de la competencia. ¿Ya? Yo tengo que elegir alguna de esas vías, por lo tanto son incompatibles. Si yo solicito una, no puedo solicitar la otra, ¿ya? Por eso son incompatibles. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si es que yo contesto la demanda sin presentar excepciones dilatorias, ¿ya? O yo contesto la demanda o yo presento excepciones dilatorias, ¿ya? O al revés, o yo presento excepciones dilatorias o contesto la demanda. No puedo hacer ambas cosas conjuntamente, ¿ya? Se entiende que al hacer una de las cosas estoy, ¿cierto? Decidiendo no interponer la otra, ¿ya? Lo de las excepciones dilatorias lo vamos a ver con algo más de detalle durante este semestre, así que no se preocupen. Pero en el fondo, eh, cuando a mí me demandan, ¿cierto? Yo voy a tener la opción de hacerle ver al tribunal que existen errores de forma, ¿ya? Importantes, por supuesto, errores de forma que hacen improcedente la tramitación de este proceso, o voy a poder contestar el fondo del asunto directamente a través de mi defensa, ¿ya? Eh, pero si yo demando y no hice valer estas excepciones dilatorias de fondo, no puedo volver a alegarla, ¿ya? Estoy en algún sentido validando tácitamente los vicios formales que pueda tener la demanda, ¿ya? Y al contrario, si yo hago valer las excepciones formales, las excepciones dilatorias, por supuesto que no voy a contestar la demanda aún, ¿ya? No voy a contestar la demanda aún porque, porque tengo que esperar a que el tribunal resuelva, por supuesto, las excepciones dilatorias, ¿ya? Y finalmente está la preclusión de ciertos derechos cuando uno no haya respetado, ¿cierto?, el orden que está previsto por el legislador para que surta efecto el proceso, ¿ya? Y eso ocurre, por ejemplo, cuando me salto algunas actuaciones procesales y después quiero volver atrás, ¿ya? ¿Qué puede ocurrir? Principalmente cuando uno se salta la etapa probatoria, la etapa probatoria, por ejemplo, después no se podría alegar, ¿cierto?, intentar incorporar algún medio de prueba si es que uno derechamente se saltó el orden previsto por el legislador, o lo mismo cuando uno pasa directamente a dictar sentencia, en definitiva, en todos aquellos casos en los cuales uno se salte el orden previsto por el legislador, uno por supuesto que va a perder la oportunidad de hacer valer todos los actos jurídicos procesales que estaban en ese periodo intermedio por decisión propia, ¿ya? Y con eso hemos terminado esta parte, ¿cierto?, de acto jurídico procesal. Vimos, eso simplemente a modo de resumen, que el acto jurídico procesal son todos estos hechos jurídicos voluntarios, que sean realizados por el tribunal, las partes o terceros, y que tienen el propósito, ¿cierto?, de crear, modificar o extinguir algún tipo de relación jurídica dentro del proceso, ¿ya? Tienen como propósito necesariamente tener algún tipo de efecto dentro del proceso. Y por eso, entre los requisitos, veíamos que son los mismos en general que respecto de todo acto jurídico en materia civil, ¿cierto? Que existe una voluntad, una o más voluntades, vimos que aquí generalmente es una voluntad, esa voluntad tiene que estar debidamente expresada, ¿cierto? Vimos que esta expresión de voluntad no necesariamente se expresa, sino que puede ser tácita, y
que tiene que tener la intención de producir algún tipo de resultado dentro del proceso, ¿ya? Como características vimos que son generalmente solemnes, que son generalmente unilaterales, que son autónomas en cuanto a sus efectos, y que por regla general tampoco procede la autonomía de la voluntad para poder sustraerse de todas aquellas normas de orden público que sean relevantes en materia procesal. Solamente excepcionalmente existe algún tipo de posibilidad de que la autonomía de la voluntad surta algún efecto, como vimos a propósito principalmente del arbitraje, ¿ya? Y aplican los mismos elementos que ustedes ya pudieron revisar en su curso de civil respecto a la teoría del acto jurídico, y por lo mismo vimos que muchas de sus sanciones de ineficacia son las mismas que ustedes pudieron revisar en materia civil, ¿cierto? La inexistencia, la nulidad, sin perjuicio de que tiene algunos matices específicos en materia procesal, la inoponibilidad y la preclusión de ese derecho. Camila pregunta si es que, por ejemplo, quisiera presentar una prueba clave que no estaba en mi poder y cambia todo el sentido de la demanda, ¿qué se podría hacer si ya pasó el momento probatorio? Hay excepciones, Camila, sí, no, hay excepciones. Existe la posibilidad de incorporar prueba en un término extraordinario, ¿ya? Que es precisamente cuando uno haga valer ante el tribunal el hecho, un medio de prueba, ¿cierto?, respecto al cual se ha tenido conocimiento de manera tardía, ¿cierto?, y por causas no imputables a uno, ¿ya? Es decir, hechos que hayan ocurrido recientemente, ¿cierto?, y que en definitiva es posible hacer valer ante el tribunal, siempre y cuando en todo caso no estemos ya con sentencia definitiva, ¿ya? Así que sí, existe esa posibilidad, así que lo vamos a ver con mucho más detalle cuando veamos juicio ordinario. Estamos. Simplemente voy a adelantar lo que vamos a ver la semana que viene. Yo pensaba que esto lo íbamos a alcanzar a revisar hoy día, pero vi que fui ingenuo. Vamos a revisar lo que tiene que ver con la comparecencia en juicio de las partes, ¿ya? Vamos a revisar algunas generalidades y el concepto de los principales elementos que vamos a revisar acá, que es el patrocinio y el poder, o vamos a ver que también se le conoce como representación o mandato judicial. Y aquí vamos a concentrar, yo creo, principalmente nuestro esfuerzo en poder revisar bien estas dos instituciones, el patrocinio y el mandato judicial. Así que si tenemos que dedicarle 2 clases a esto, no hay problema, porque es súper importante que les quede bien claro al terminar este semestre. Y va a ser súper importante en todo caso para el ejercicio que vamos a realizar práctico. También vamos a revisar algunas situaciones especiales que se verifican, ¿cierto? En los cuales, por ejemplo, o no va a ser necesario presentar patrocinio y poder, o en los cuales ese patrocinio y poder está verificado de una manera especialmente regulada en la ley. Y finalmente vamos a revisar las principales diferencias que existen entre una y otra institución. Simplemente esto para adelantárselos. Cuando hablamos de la capacidad, ¿cierto? Cuando hablamos de la capacidad, por regla general, para poder actuar dentro del proceso, vimos que, a diferencia de lo que ocurre en materia civil, donde tenemos solamente la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, en materia civil se incorpora este elemento adicional, ¿cierto? No basta con tener capacidad de goce, que lo tienen todas las personas por el hecho de ser personas, ¿cierto? Ni capacidad de ejercicio, ¿cierto?, que se verifica por el hecho de poder ejercer directamente todos los derechos y contraer obligaciones directamente, ¿cierto?, en el ordenamiento jurídico. Sino que además, en materia procesal se exige un tercer elemento, que es lo que se conoce como la postulación procesal o ius postulandi, ¿ya? Que seguramente ustedes lo deben haber escuchado a propósito de procurar, ¿ya? Seguramente alguien se los debe haber mencionado o algo han escuchado por ahí, que deben contar con ius postulandi, por ejemplo, para procurar, y que ustedes van a estar habilitados para tener dicho ius postulandi
recién desde tercer año, ¿ya? Y aquí vamos a especificar mucho mejor eso respecto del jus postulandi. Pero el jus postulandi es este tercer elemento de la capacidad procesal, que es específico en materia procesal, ya distinto a la capacidad de goce y distinto a la capacidad de ejercicio, y que, vamos a ver, se traduce esencialmente en dos grandes elementos. Por una parte, el patrocinio, y por otra parte, el poder o la representación o el mandato judicial, ¿no? Y ahí vamos a ver en particular a qué se refieren estos dos elementos, pero desde ya, en todo caso, le adelantamos que durante todas estas clases nos vamos a referir esencialmente a este tercer elemento, que es la postulación procesal o el jus postulante, ¿ya? Y que ha sido definido a grandes rasgos, ¿cierto?, como esta necesidad que exige el ordenamiento jurídico, en el que se encuentran las partes, de tener que encomendar, para poder actuar dentro del proceso, ¿cierto?, las distintas actuaciones a personas determinadas, ¿ya? Es decir, por regla general, y vamos a ver en materia civil, yo no puedo actuar directamente ante un tribunal, sino que tengo que hacerlo a través del patrocinio a una persona determinada y también representado debidamente en el proceso, sin lo cual yo no voy a poder actuar válidamente dentro de un proceso, ¿ya? Y esto es súper importante y en definitiva lo que caracteriza a nuestra profesión, ¿ya? O sea, somos necesarios precisamente porque el ordenamiento jurídico exige que para poder actuar ante un tribunal de justicia, por regla general, ¿cierto? Vamos a ver, para poder actuar ante un tribunal de justicia, se requiere actuar representado, ¿no? Y vamos a ver, ¿cierto?, quiénes pueden representar a una persona dentro de un proceso. Naturalmente, vamos a revisar, ¿cierto?, son los abogados y otras personitas que también son casi abogados. Así que con esa introducción y considerando que estamos en la hora, lo dejamos hasta acá. No sé si hay alguna pregunta. Profe, yo tengo una, pero no es de materia precisamente, es sobre si van a subir el power por casualidad. Sí, por supuesto. Por supuesto. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todo bien, profe. Muchas gracias. Excelente. Entonces, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos entonces en la clase del día lunes. Si es que no la hace el profesor Fuchs, yo creo que ya va a estar en condiciones. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Igualmente. Muchas gracias, Profe, profe. gracias. Gracias, Profesor, profe, gracias. que esté Chao, bien. profe. Chao.